¿Cómo están con todos? Muy buenas noches. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Con ustedes vamos a presentar nuestro informe legal sobre retos y oportunidades de reelección de congresistas y gobernadores regionales y alcaldes. Nuestro equipo está conformado por los siguientes integrantes. Nuestro compañero Roy Guerra Laya, quien le habla David Ricardo Centurión Wangal, nuestro compañero Hernán Condori Cheje, nuestra compañera Luz Melania y nuestro compañero Jonathan Giancarlo. A continuación, vamos a hablar sobre los antecedentes. Tenemos en los antecedentes fuentes de hecho y fuentes de derecho. En fuentes de hecho tenemos la reelección de autoridades políticas en el Perú ha sido restringida progresivamente del 2000 para evitar la concentración de poder, aunque esto ha generado debates sobre sus efectos en la gestión pública. Escándalos de corrupción como el caso Lava Jato y la crisis política en el 2019-2020 han profundizado la desconfianza ciudadana en las instituciones. Actualmente, los altos niveles de desaprobación hacia el gobierno, el Congreso y autoridades locales han reavivado el debate sobre reformas políticas y constitucionales, cuestionando la eficacia del sistema actual y la viabilidad de mantener las restricciones a las reelecciones. Tenemos en el Fuente de Derecho que la reelecciones de autoridades políticas en el Perú ha sido objeto de reformas constitucionales, clave, como la ley número 3035 del 2015, prohibió la reelección inmediata de gobernadores y alcaldes, mientras que el referéndum del 2018 respaldó con amplio apoyo ciudadano la no reelección inmediata de congresistas, formalizada con la ley 3096. Estas medidas buscan promover las alternancias en el poder y han sido avaladas por el Tribunal Constitucional, que rectificó su constitucionalidad en diversas sentencias. Sin embargo, las reformas también generan debate sobre su impacto en la calidad de la representación y la experiencia legislativa. Muchas gracias. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Gracias, compañero. Bueno, la reelección de autoridades políticas es un tema crucial en toda democracia. Prácticamente en este informe hemos abordado los fundamentos jurídicos y sociales que regulan la reelección de congresistas, alcaldes y gobernadores en el Perú. Analizando también algunas experiencias internacionales, básicamente el fundamento jurídico de la Constitución Política del Perú tenemos el artículo 90-A, fue incorporado por la ley número 3096, que prohíbe la reelección inmediata de congresistas dada en el 2018. El artículo 191, 194 y 203 fue modificado por la ley número 3035, que prohíbe la reelección inmediata de gobernadores regionales y alcaldes, dada en el 2015. Así también tenemos la ley número 26859, es la ley orgánica de elecciones, eh, que regula el proceso electoral y garantiza el derecho de elegir y ser elegido bajo condiciones de igualdad. La siguiente diapositiva, compañero. En las normas legales internacionales o bases legales internacionales tenemos la de Estados Unidos. En Estados Unidos la reelección de autoridades es permitida en casi todos los niveles, congresistas, alcaldes y gobernadores. Sin embargo, los límites no se establecen a nivel federal, sino por estados. Como podemos ver, en la Constitución de Estados Unidos se establece el derecho a elegir representantes. Tenemos la primera enmienda que protege el derecho a la libre elección y la decimocuarta enmienda garantiza igualdad y la protección bajo ley. Pero como dice, ¿no? Límites de mandatos de estados. En el estado de California tienen la ley Prohibition 140, ¿no? Eh, Limita mandatos a legisladores estatales de 1990. En España tenemos la ley orgánica 5 de 1985, el 19 de junio, régimen electoral general, que regula la reelección indefinida de diputados y senadores. En Canadá tenemos la Canadá Election
activo regula la reelección a nivel federal sin límites de mandatos, dada en el 2000. Como podemos ver, no existe un modelo único en algunos países. Priorizan la renovación democrática, otros apuestan por la experiencia política. En el caso peruano se encuentra en debate cómo lograr un equilibrio entre evitar la corrupción y asegurar una gestión pública eficiente y continua. La clave está en garantizar que la reelección sea una herramienta de mérito, no de impunidad, porque no solo se trata de permitir o prohibir la reelección, sino de crear condiciones democráticas reales. Gracias, le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, para continuar con la exposición, les voy a hablar sobre el análisis, ¿no? De la realidad social del tema eh, reelección, retos y oportunidades de la reelección de congresistas y gobernadores regionales y alcaldes, ¿no? Como podemos saber, la realidad social en el Perú, al menos, se distingue de muchas realidades a partir de que los políticos en la actualidad, pues, buscan beneficio propio siempre que están en época electoral. Casi siempre prometen lo que no van a cumplir y esto es un determinante para que la población siempre busque el rechazo de las personas que actualmente administran el país. Desde la legislatura, desde los gobiernos regionales hasta los alcaldes, siempre han buscado pues beneficio propio y eso ha generado un malestar en la población, ¿no? Lo que generalmente causa más rechazo son pues directamente la concentración del poder, ¿no? La permanencia prolongada de los cargos. En el caso de la legislatura, se puede evidenciar claramente de que no tiene límites de reelección, ¿no? Ellos pueden reelegirse en diferentes periodos presidenciales y no hay ningún inconveniente con ello. Y eso ha generado malestar. Y si no están ahí, directamente participan como asesores para que en la siguiente, para que en el siguiente periodo también sigan participando, ¿no? En, en política. Entonces, eso es lo que ha generado bastante malestar en la población, lamentablemente. Y esto ha debilitado el voto, ¿no? Porque han perpetuado, pues, las prácticas populistas de reelección, ¿no? Que se percibe como un riesgo, ¿no? Porque lamentablemente no pueden continuar quizás con las obras que quedan pendientes, directamente hablando de gobernadores regionales y alcaldes, y dejan las obras a medias, a no terminar. Cuando la próxima gestión ingresa, ni siquiera lo vuelven a continuar, ¿no? Y no hay una continuidad en el caso de las obras por lo ejemplo. Bueno, eso les podría hablar de la realidad social. Y para dar el siguiente pase al siguiente compañero. Muchas gracias. Gracias, compañero. En este punto me toca hablar lo que es la realidad jurídica. La Constitución Política del Perú en el año 1993, promovida durante el gobierno de Alberto Fujimori, permitió la reelección inmediata del presidente y autoridades subnacionales, alcaldes y gobernadores. Este modelo generó controversias, especialmente durante la reelección de Fujimori en el año 1995 y 2000, lo que llevó a acusaciones de autoritarismo y manipulación electoral tras la crisis política del 2000. Se implementaron reformas para evitar la concentración de poder. Entre ellas se aprobó la ley 27365, aprobada en el año 2000. Esta ley prohibía la reelección inmediata del presidente de la República. Posteriormente a esta ley se aprobó la ley número 27683, aprobada en el año 2002. Esta ley se extendió esta prohibición a alcaldes y gobernadores regionales, permitiendo solo la reelección alterna. En el siguiente punto, los congresistas. Siguiente punto, por favor. Los congresistas siempre han podido reelegirse indefinidamente, sin restricciones de mandatos consecutivos. Esto ha generado críticas por la existencia de carreras políticas perpetuas en el Congreso. En el 2015 se aprobó la ley 30305, que restableció la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales por una sola vez. Sin embargo, en el 2018 el Congreso de la República derogó la ley antes mencionada,
volviendo a la reacción alterna, teniendo que esperar un periodo para postular nuevamente. Actualmente sigue en debate sobre si la reelección se debe ser libre, limitada o prohibida. Ujú. Paso con mi siguiente compañera. Les voy a hablar sobre las conclusiones. Buenas noches, doctora, y buenas noches, compañeros. La realidad en el mundo, ¿no? Las reelecciones de cargos públicos en Estados Unidos, España e Italia reflejan distintos enfoques y tradiciones políticas que responden a sus contextos históricos y sociales. En Estados Unidos, a los dos mandatos presidenciales buscan evitar la concentración del poder. En cambio, en los congresistas reflejan la confianza del voto popular y ellos sí pueden ser reelegidos. En España e Italia no imponen límites para la reelección para cargos de confianza, ya que se basan en los votos populares. En Latinoamérica, en Colombia, Chile y Bolivia, son diversos enfoques y contextos políticos. En Colombia, por ejemplo, no tienen reelecciones, ¿no? En Chile han establecido límites claros para la reelección. En cambio, en Colombia, no, perdón, en Bolivia, la habilitación de las reelecciones indefinidas por parte del Tribunal Constitucional han sido denegadas. En el Perú, la reciente reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de congresistas ha sido evaluada por el Tribunal Constitucional, que lo reconoce facultativamente, ¿no? Entonces, ahora les voy a hablar sobre las recomendaciones, lo que en el mundo. Es fundamental que los sistemas políticos mantengan un equilibrio entre las renovaciones democráticas y la continuidad necesaria para el desarrollo del político público efectivo, y como decía mi compañero, ¿no? Que tengan méritos por el sistema, eso recomiendan en Estados Unidos. En Latinoamérica, eh, promover un debate amplio y participativo, las reformas sobre las reelecciones involucran los diversos actos políticos, académicos, sociales, civiles, para asegurar la normativa refleja una concentración democrática y responsable. Eh, También ahora que tenemos acá en el Perú la Cámara de Diputados y Senadores, ahora sí puede haber elecciones con esta nueva ley para senadores y los diputados son los 5 primeros electos en nuestro país con esta nueva norma. Serán los 5 primeros candidatos serán netamente diputados. Eso sería todo, compañeros. Doctora, gracias por su atención. Y bueno, estamos muy agradecidos, doctora María Pía Guadalupe Díaz y compañeros, por haber prestado un poco de atención. Muchas gracias.